Hoy vamos a aprender patrón básico posterior. Ya habíamos aprendido el patrón básico delantero. Vamos a empezar con el posterior. Vamos a hacer una línea recta aquí para que nuestro patrón nos quede en el centro. Vamos a hacer en el posterior el mismo procedimiento que hicimos en el delantero. Lo único que va a diferenciar es que en el posterior aquí vamos a entrar solamente medio centímetro. Y en el posterior no vamos a bajar 8,5 de largo de escote delantero, sino, como dice ahí, el escote posterior, la mitad del ancho del escote. Si me dio 6,5, la mitad son 3,5. Esa es la medida que yo voy a usar para bajar, para hacer mi escote, ya lo vamos a ver. Y el largo de talle, mi largo de talle delantero siempre es más largo que el largo de talle posterior. De resto, el mismo procedimiento que hicimos. Empecemos. Vamos a sacar nuestro ancho de espalda, que es 18,5. Trazamos una línea vertical. Ponemos ancho de espalda 18,5. Esa misma medida la voy a usar para mi largo de sisa, como dice ahí. Entonces bajo 18,5 y voy a trazar un ángulo recto. Esta es mi línea de sisa. Vamos a sobresalir un poquito y ubicamos nuestro contorno de busto, que es 23. Entonces pongo 23, mi contorno de busto, marco. Pongo contorno de busto. Ahora vamos a sacar la mitad del ancho del escote, que es esa división entre 6. Ya esa medida la habíamos tomado antes, nos daba 6,5. Entonces ubicamos 6,5 y marcamos. Como dice en mis medidas auxiliares, mi largo de escote posterior es la mitad de mi ancho de escote. Entonces nuestra mitad de ancho de escote es 6,5, lo dividimos entre 2, me da un total de 3,2. Vamos a llegarlo entonces a 3,5 y marcamos con un punto. Con mi regla de escote ubico mi regla de esta manera y hago mi escote posterior. Entonces vamos a marcar aquí que mi ancho de escote es 6,5 y mi largo de escote posterior, una P, es 3,5. Ahora vamos a hacer la caída de hombro, como dice ahí, es la mitad de mi ancho de escote. Entonces mi mitad entonces es 3,5, bajo mi caída de hombro 3,5 y voy a trazar una línea recta desde mi hombro hasta mi caída de hombro. Ponemos aquí caída de hombro 3,5. Ahora esta línea, que es desde mi caída de hombro hasta mi línea de sisa, es 15. La vamos a dividir entre 3, me da un total de 5, ¿ok? Entonces voy a subir 5 y voy a entrar solamente medio centímetro, una pinguita, ¿ok? Ahora estos 3,5 centímetros que yo bajé mi caída de hombro, siempre tenemos que bajarlo aquí para que no nos quede nuestra sisa pequeña. Y con nuestra regla vamos a unir todos estos puntos, este punto con este punto con este punto, y así tenemos la sisa del posterior. Ahora vamos a ubicar nuestro largo de talle. Me da un total del posterior 41, mi largo de talle posterior. Yo sé que la diferencia de ustedes va a ser mucho, de la delantera con la posterior va a ser una diferencia bastante grande, pero a mí me dio 41, ya que yo se la tomé a mi maniquí. Vamos a ubicar aquí en nuestra línea de cintura mi cuarta de cintura, que es un total de 16,5. Marco mis 16,5. Voy a unir con un punto desde mi sisa hasta mi cintura, con un punto no, perdón, con una línea recta. Y esta ponemos línea de cintura, ¿ok? Nuestra altura de cadera, como yo les he dicho bastantes veces, podemos usar la mitad de nuestro ancho de espalda, como aparece ahí en nuestras medidas auxiliares. Entonces mi mitad de ancho de espalda es 18, voy a bajar 18,5, que es mi mitad de ancho de espalda,
y hago un ángulo recto. Esta es mi línea de cintura, de cadera, perdón. En mi línea de cintura teníamos un total de 16,5 y en mi línea de cadera tenemos un total de 22. Entonces vamos a ubicar aquí 22 y unimos con una curva suave, con nuestra regla de curva suave, de esta manera, mi cintura con mi cadera. Y aquí tenemos nuestro contorno de cadera 22. Chicas, y así tenemos nuestro patrón posterior y nuestro patrón delantero. Como ya les dije, este patrón lo puedes usar para hacer blusas así holgaditas. La diferencia es que mi largo de talle delantero siempre va a ser más largo que el talle posterior, siempre va a ser más corto. Entonces, para hacer este tipo de blusa, o usamos siempre el delantero para ambos cuando vayan a hacer el patrón de esta, o usamos siempre el talle posterior para ambos, o como yo siempre hago, si esta me dio 42 y esta me dio 41, entonces yo llevo las dos al igual. Sería entonces esta la bajo a 41,5 y esta la subo a 41,5 también. Ok, entonces así nos da el largo de talle igual. Esto es, ya los dije, para telas así, para blusas así como esa, que no tienen pinza, que son holgaditas. Entonces así ya tenemos listo el delantero y el posterior. Vamos a pasar a la manga básica.